Gracias a nuestros hermanos que nos dirigen en la música siempre. Y es difícil cantar mecánicamente cuando vemos la letra de las canciones que hemos cantado hoy. Debería ser difícil cantar mecánicamente y en realidad hay deseos de ir más lento en cada estrofa, en cada línea, profundizando especialmente en lo que recordamos hoy como un memorial, que es la muerte de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y es lo que vamos a realizar en unos momentos después de este sermón. Como pueden ver en sus boletines, vamos a hablar hoy sobre el dinero, la plata. Algo que no hemos hecho, pienso yo, con frecuencia o hace mucho tiempo, aparte de algunas menciones muy pasajeras en alguno que otro sermón. En el Evangelio de Lucas hemos hablado brevemente sobre el dinero porque Jesús habla sobre esto en algunas de sus parábolas especialmente, pero han sido ocasiones esporádicas y no nos hemos detenido tanto como iglesia a meditar en todo lo que dice la Escritura sobre el dinero. Hacer algo así sería imposible en un solo sermón, especialmente cuando apremia el tiempo por la celebración también de la Santa Cena. Así que vean esto que vamos a estudiar hoy solo como una introducción al tema del dinero. Es lo mejor que podemos hacer por toda la información que encontramos en la Biblia acerca de este tema. Es tan vasta, es tan frecuente que podría sorprender incluso a los que mejor conocen la Biblia de entre nosotros en este salón, saber cuántas veces la Biblia hace referencia al dinero. Como preparación para esto, esta semana compré un libro digital y el libro es sobre un hombre que vivía en Babilonia, la antigua ciudad de Babilonia. Este libro fue escrito por un autor llamado George Clason. George Clason vivió en Estados Unidos en los 1800, o nació al menos en los 1800, y vivió hasta los 1900. Y en 1926 él publicó una serie de panfletos que se convirtieron al día de hoy en un libro. Este libro se titula El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. La intención de este autor no tiene una perspectiva cristiana necesariamente. Desconozco, traté de investigar la información de él, pero desconozco si era un cristiano o no. Probablemente no. Pero escribe desde una perspectiva secular y con sabiduría práctica sobre el correcto uso del dinero. Y este libro se convirtió rápidamente en un clásico para los norteamericanos en el siglo XX. Cada padre, cada abuelo entregaba a su hijo o a su nieto este libro a la siguiente generación para que sepan cómo hacer dinero. Y en este libro pienso que se encuentran incluso principios importantes, buenos. No necesariamente bíblicos, pero no son antibíblicos si uno piensa en cómo usar correctamente el dinero. Pero él cuenta una serie de parábolas y por medio de parábolas enseña moralejas sobre el dinero. Una de estas parábolas es sobre un hombre llamado Dabasir. Dabasir era un comerciante de camellos en la antigua Babilonia que se había hecho reconocido comerciante de camellos importante, había amasado alguna fortuna con este trabajo. Y Dabasir cuenta su historia, un pobre hombre joven que vino a él pidiendo consejo porque estaba endeudado y no sabía cómo pagar sus deudas. Y Dabasir lo hizo sentar mientras comía carne y le contó su propia historia cuando él mismo era joven. Él había aprendido de su padre el arte de desarrollar o fabricar montajes o asientos para los animales donde se sentaban las personas. Y había desarrollado esta técnica. Era bueno para hacer esto. Cuando era joven se casó y casándose con este trabajo, esto le permitió tener algún acceso, algunos lujos de vez en cuando. Y siendo muy inexperto y torpe para el uso del dinero, decidió utilizar lo poco que ganaba en algunos lujos para él y para su esposa. Compraron algunos vestidos de seda, lino fino, muy caros en ese tiempo. Se dieron el lujo algunas veces de salir a comer comidas muy caras.
Pronto se dio cuenta que el dinero le comenzaba a faltar y comenzó a pedir préstamos a los que prestaban, a los prestamistas. Más tarde se dio cuenta que no podía pagar sus deudas a los prestamistas, así que acudió a amigos. Amigos que le presten dinero para pagar a los prestamistas. Y esto lo logró hacer por algún tiempo, pero después se dio cuenta que también le comenzaba a faltar el dinero para pagar ahora a sus amigos. Esto le implicó un gran problema económico. Tan serio fue ese problema económico que ahora no tenía cómo sustentar a su propia esposa en casa, así que tuvo que devolver a su esposa a su padre y quedarse solo. Pero las deudas seguían allí, los hombres estaban cada vez más enfurecidos con sus deudas, así que tomó la decisión de huir de la ciudad de Babilonia. Y llegó ahora a otra ciudad, a Siria, para alejarse de los problemas, evitar las deudas, conseguir algún trabajo y de alguna manera subsistir en esta nueva ciudad de Siria. Pero en el camino encontró a una caravana de hombres que se dedicaban al pillaje, a robar a otras caravanas que no tenían dinero para proteger el oro o el dinero que llevaban en sus bolsas cuando viajaban de una ciudad a otra, y se hizo parte de esta caravana de ladrones. El primer robo les fue muy bien y con ese dinero compraron algunos lujos para ellos, pero la segunda vez que intentaron robar no fue nada bien. Estas personas lograron defenderse, mataron a su jefe, el jefe de los ladrones, y Abasir mismo no fue asesinado, sino que él junto a un amigo fue hecho esclavo y fue llevado a Damasco como un esclavo. Ahora pertenecía a un amo, era un esclavo. Y cuando llegó a la casa de su amo, contemplaron la idea de hacerle eunuco porque su amo tenía 4 esposas. Y para cuidar a sus esposas, la costumbre en ese tiempo era dejarlos eunucos, convertirlos en eunucos. Y cuando contemplaban esta idea, una de las esposas de su amo, del amo de Abasir, era la mayor de ellas, una mujer más madura, casi anciana, propuso la idea de que en lugar de que se convierta en eunuco, se convierta en un alador de camellos. Siendo que tenía algo de experiencia con camellos, sería bueno para la familia si él se dedicaba a este trabajo en los grandes viajes que tenía la familia. ¿Por qué no dedicarse a guiar a los camellos, a alimentar a los camellos, a cuidar a los camellos, a alar a los camellos, a entrenarlos, etcétera? Y al final el amo accedió y Abasir se convirtió en un alador o guía de camellos. Un día, mientras estaban allí en la casa, la esposa del amo, llamada Sira, se acercó a Abasir y comenzaron a entablar una conversación. Y Abasir le dijo que él no era un esclavo de nacimiento, que él había sido un hombre libre. Tenía a su padre, un hombre reconocido allá en Babilonia, que se había ganado su honra trabajando duro, y tenía su dinero y tenía sus riquezas, no muchas, pero era un hombre honrado y le fue bien. Pero él, por las cosas de la vida y sus errores, había terminado ahora siendo un esclavo. Pero él no se consideraba un esclavo. Y Sira, esta esposa, le dijo a Abasir: ¿cómo puedes llamarte a ti mismo hombre libre? Me dijo, decía Abasir, ¿cómo puedes llamarte un hombre libre cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? Si un hombre tiene alma de esclavo, ¿no se convertirá en uno sin importar su problema? Del mismo modo que el agua busca su nivel, y si alguien tiene alma de hombre libre, ¿no será respetar y honrar en su ciudad aunque no lo haya acompañado la suerte? Estas palabras de Sira calaron hondo en el corazón de Abasir y contempló la idea de que probablemente él era un hombre esclavo, un hombre que tenía un alma de esclavo. ¿Realmente era así? Se comenzó a preguntar. Un día, él, estando allí con su ama, la mujer de su amo, Sira, ella planificó un plan para que él pueda escapar.
con los camellos de su amo, 2 camellos, y lo logró hacer. Escapó de Damasco. Y mientras se escapaba, él llegó a un desierto, no estaba seguro del camino para regresar a Babilonia, resuelto a regresar a esta ciudad. Por falta de comida, falta de agua, se tiró en la arena del gran desierto del Medio Oriente. Sus caballos tampoco tenían comida ni agua, no podía visualizar nada en el panorama que cambiara su situación, y así que se echó sin esperanzas para morir. Y se dijo probablemente, en efecto, tengo un alma de esclavo, y como todo esclavo moriré aquí, sin agua y sin comida, echado en el desierto. Pero pronto recordó las palabras de Sira. Si realmente él tenía un alma de esclavo, porque si tenía alma de hombre libre, no importara el problema, él iba a esquivar y solucionar los problemas para vivir como un hombre libre. Y dentro de este pensamiento y su propia meditación, él llegó a la conclusión de que no era un hombre que tenía un alma de esclavo, sino un hombre con alma libre. Y en ese momento es como que su mundo cambió. Dejó de ver el mundo como lo había visto hasta ese entonces, como un hombre que tiene alma de esclavo, y comenzó a ver el mundo como un hombre que tiene alma de un hombre libre. Y él entendió estas palabras, recordó las palabras de Sira también, que le decían: tus deudas son tus enemigos y te han hecho huir de Babilonia. Eso es un hombre que tiene alma de esclavo. Y sí, era cierto, dijo él. ¿Por qué no me había mantenido firme como un hombre libre? ¿Por qué había permitido que mi pena se convirtiera en más pena, haciéndome un esclavo? Ese día siguiente, cuando el alba apareció, la luz de los rayos del sol lo levantaron, se levantó de la arena con una disposición muy diferente, con una convicción completamente opuesta a cómo piensa un esclavo. Y decidió regresar a Babilonia, encontrar su camino, por más difícil que fuese, sin comida y sin agua, regresar a Babilonia. Y su plan era reunir a todos sus deudores, porque no tenían ni un céntimo para pagarles, y decirles honestamente que no tenía dinero para pagarles, pero que su plan era conseguir un trabajo honrado. Y poco a poco, en un lapso de algunos años, pagar finalmente a todos su deuda. Y esto es efectivamente lo que hizo. Uno de estos hombres a los que debía dinero le dio un trabajo. Y con ese trabajo pudo solventar sus gastos y pagar sus deudas en un lapso de algunos años. Él siguió algunas reglas de oro para manejar y administrar bien el dinero, y con esto no solo pudo pagar sus deudas, sino que comenzó a sobrarle el dinero, con lo cual él lo invertía para adquirir más riquezas. Y al final se convirtió en un hombre importante, en el gran Dabasir, conocido allí en Babilonia, el comerciante de camellos. ¿Por qué menciono esta historia? Porque creo que la manera a veces en la que vivimos los cristianos es como si vivimos teniendo un alma de esclavo y no vivimos como un alma de un hombre libre. Esto desde la perspectiva bíblica. Para mí, ser esclavo desde el punto de vista financiero o del dinero es utilizar nuestro dinero con nuestra propia filosofía, con las tradiciones que hemos aprendido, que no son todas necesariamente malas. Obviamente, hay algunas buenas que hemos aprendido, nos han enseñado. Pero no vivir o no usar el dinero conforme al plan que Dios tiene para que usemos el dinero es vivir al final como un esclavo y no como un hombre libre. Y creo que lo mismo podemos aplicar a nuestra relación con el dinero. La pregunta es, ¿viviremos como esclavos del mal uso del dinero? ¿Viviremos como esclavos de la mala perspectiva que podemos tener
del dinero. O seremos hombres libres, que en otras palabras se traduce en seremos hombres y mujeres que usan el dinero como Dios tiene la intención que lo usemos. Estas son las dos opciones. Un mundo nuevo puede abrirse ante nosotros si solo nos apropiamos de lo que la Biblia enseña sobre las riquezas terrenales. Dios ha creado la riqueza, no para que vivamos de forma miserable, ya sea adorando la riqueza o ya sea evitando la riqueza o envidiándola en otros, sino para administrarla alegremente según sus propósitos. Pero debemos cambiar nuestra perspectiva sobre el dinero si esto ha de ser así y permitir que la Escritura imprima en nuestra mente cómo debemos utilizar el dinero. La razón por la que decidí hablar de este tema, como les decía hace un momento, es porque hace mucho tiempo no hemos hablado sobre el dinero y porque llegamos a un pasaje en Lucas 21, que es el evangelio que estamos estudiando, cuando Jesús ve a esta viuda en el templo dando las ofrendas y dio 2 blancas, todo el dinero que tenía, en oposición a lo que daban los ricos, que Jesús también veía que daban de lo que les sobraba. Y Jesús hace un gran contraste entre la viuda y los hombres que daban de lo que les sobraba allí en el templo. Y creo que podemos usar este pasaje como plataforma para hablar sobre la importancia del dinero y de las riquezas, más allá de que Jesús lo único que esté haciendo en ese pasaje sea acusar a la religión falsa por medio de esta viuda para presentarnos un panorama de cómo la religión puede exorbitantemente empobrecer a sus seguidores o a sus feligreses cuando hay hombres corruptos que la dirigen y se apropian del dinero de los que pertenecen a esta religión. Tales eran los saduceos y los fariseos en el tiempo de Jesús. Y una de estas víctimas era esta pobre mujer viuda que dio todo lo que ella tenía en el arca de las ofrendas. Pero sea como sea que entendamos este pasaje, ya sea si Jesús está elevando el ejemplo de esta mujer viuda o Jesús solo esté acusando a la religión falsa de su tiempo como codiciosa, o ya sea algo de las dos, de alguna manera Cristo ha inmortalizado la ofrenda de esta viuda, porque la tenemos en los evangelios. Y creo que hacemos bien en detenernos un momento y meditar en este tema del dinero, usando esto como punto de partida. Y lo primero que podríamos decir sobre el dinero es que, a diferencia de lo que puede uno pensar, incluso desde la perspectiva cristiana, es que cuando hablamos del plan de Dios para el dinero, es que el plan de Dios es que el dinero exista y que debemos obtener dinero. El dinero existe porque Dios lo creó. Y no solo que existe porque Dios lo creó, sino que Dios tiene la intención de que nosotros recibamos dinero. Esto puede sonar obvio para muchos, pero no estén tan seguros. Algunos pueden tener la vaga idea de que Satanás es el que creó el dinero. Otros pueden tener la idea de que fue el hombre quien inventó el dinero. De hecho, esto tiene algo de cierto. El dinero como lo conocemos no siempre existió. Antes hacían trueques entre bienes, entre animales y granos. Y los famosos trueques en la edad antigua era lo que reemplazaba el dinero. Pero desde que se inventó el dinero reemplazó a los bienes. 2 vacas por 50 quintales de arroz, solo por dar un ejemplo. Pero gracias a la creación del dinero ya no es necesario transportar todos estos bienes porque han sido reemplazados con monedas o un papel. Pero decir verdad, es Dios quien creó el dinero. Él creó la economía, Él instituyó las transacciones y desarrolló todo un sistema financiero para que el hombre pueda desenvolverse en él. La existencia del dinero no fue el resultado del pecado. El plan de Dios desde el principio fue la existencia de riquezas y de dinero. Algunos piensan la vida sería mejor sin dinero.
la vida iría mejor sin dinero. Otros dicen, en el cielo seguramente no existirá el dinero ni las posesiones, porque esto es solo terrenal y es del diablo, es humano. Pero esta creencia asume que hay algo malo en el dinero. Y la Biblia no enseña tal cosa. La existencia del dinero es el plan de Dios. El dinero no es malo en sí mismo. Uno puede decir, la Biblia habla sobre cosas espirituales y celestiales, no sobre cosas mundanas como la plata o el dinero, o cómo usar mi dinero. Yo no vengo a la iglesia para que me digan cómo usar mi dinero. Eso es entre mi corazón, mi mente y mi bolsillo. Bueno, si alguien piensa así, le tengo muy malas noticias en esta mañana. Que Dios hable sobre el amor y la gracia, yo me encargo de mis negocios y del dinero. Pero ¿cómo explican entonces que hay cerca de 2.350 versículos sobre el dinero en la Biblia? Más de 2.000 versículos. Y solo la mitad de este gran número, solo 1,000 y pico hablan sobre la gracia y la fe, y el doble sobre el dinero y las posesiones. ¿Cómo explican que Jesús durante su ministerio habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos? Bueno, eso nos debe decir algo a nosotros, que Dios no está solo interesado en nuestra fe y en la gracia que Él nos da, sino que Él está interesado en nuestro bolsillo. Solo este hecho debe decirnos esto que es importante. El dinero no es un asunto entre mi bolsillo y yo, es un asunto entre mi bolsillo y Dios. Y yo soy solo un medio, un administrador temporal. Porque les veo las caras de que no me creen. Piensen en la salvación de Zaqueo. Cuando Zaqueo, el publicano que era rico, se convirtió, hemos estudiado esto en Lucas, estaba en la casa con Jesús. Y la confesión de Zaqueo fue que devolvía la mitad de su dinero y que iba a devolver cuadruplicado a los que había engañado. Cuando Jesús escuchó esto, Jesús dijo, ahora la salvación ha venido a esta casa. ¿Cuándo Jesús dijo esto? Una referencia a la salvación eterna de Zaqueo. Cuando Zaqueo confesó cómo iba a usar su dinero. Noten la relación entre la vida espiritual, incluso la vida eterna, y el uso del dinero temporal que nosotros realizamos todos los días. También piensen en la ilustración del joven rico con el que se encontró Jesús y que quería la vida eterna, era un hombre rico. Y Jesús le hizo solo una demanda: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y ustedes saben la historia, el joven rico se fue, triste, porque amaba su dinero y no quería entregarlo a los pobres. Y Jesús hace esta grande declaración, porque más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Jesús hace una declaración sobre la vida eterna del joven rico en base a lo que él confesó sobre cómo estaba dispuesto a usar su dinero. Su dinero. ¿Qué respondió Juan el Bautista sobre la pregunta de qué hacer para llevar frutos de arrepentimiento? En Lucas 3. Les puede sorprender que todo eso tiene que ver con plata, con dinero. Y eso en una cultura diferente a la nuestra, con muchas más capacidades para el dinero. El dinero parece mucho más omnipresente de lo que era en los tiempos de Jesús. Y la respuesta de Juan a las multitudes sobre el arrepentimiento, ellos no le preguntaron cómo debo usar mi dinero a Juan el Bautista. Nunca fue esta la pregunta. Pero Juan simplemente respondió en Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene. Y el que tiene que comer,
haga lo mismo. Tiene que ver con nuestras posesiones. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, queremos. Y Juan respondió, no exijáis más de lo que os está ordenado. Dinero. Le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos para arrepentirnos y ser bautizados? ¿Qué respondió Juan? No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Dinero. Juan entendía. Incluso en ese tiempo, Juan el Bautista entendía la importancia del dinero. Y cómo el uso que hacemos del dinero comunica nuestra verdadera situación espiritual. Si somos salvos o si no somos salvos. Si estamos bien con el Señor siendo ya salvos o estamos mal con el Señor siendo ya salvos. Y podemos recordar en Hechos 19 a estos ocultistas que se lucraban con mucho dinero, con las artes misteriosas del ocultismo y el satanismo. Y en Éfeso, cuando llega el Evangelio, ¿se acuerdan? En Hechos 19, el testimonio de Lucas que escribe Hechos nos dice que ellos quemaron todos sus libros cuando vinieron a la fe en Cristo. Quemaron todos sus libros, todos los recursos que utilizaban para alcanzar dinero. Y calculando proporcionalmente, un autor decía, la cantidad que ellos habrían quemado en libros, contada en dólares el día de hoy, habría sido alrededor de unos 6 millones de dólares en libros. Esto lo consideraron como una pérdida justa, porque acababan de ganar algo eterno, que fue la salvación. C.S. Lewis dijo acerca de Dios, con algo de ironía, Dios es el trascendental que interfiere en nuestros bolsillos. Dios es el ser trascendental que interfiere en nuestros bolsillos. Es la idea de que cuando vienes a la Biblia con un corazón abierto y con un discernimiento mínimo, puedes darte cuenta de que Dios no te va a dejar tranquilo. De que Dios no se queda tranquilo solamente con que confieses el nombre del Señor Jesús, sino que te vas a encontrar vez tras vez, y lees toda la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, de que Él se va a inmiscuir en tu bolsillo y que va a demandar lo que hay en tu bolsillo. Lutero dijo que la salvación no es solo la conversión de nuestra mente y corazón, sino también la conversión de nuestra billetera. Muy cierto. Ahora, yo solo quisiera hablarles brevemente, cuando digo brevemente va a ser el resto de este sermón, porque no nos va a quedar mucho más tiempo, hay mucho más que podríamos decir, pero hay algunas quizás distorsiones que tenemos sobre cuál es el plan de Dios para el dinero. Y creo que es útil que nosotros entendamos esto para evitar estos errores y abrazar los principios bíblicos para el dinero. Para ser libres, para vivir como hombres libres, como mujeres libres, no esclavos de la envidia del mucho dinero que tienen otros, y no esclavos del amor a nuestra propia riqueza que sí podríamos tener, sea cual sea el caso en la pobreza o en la riqueza. Debemos llegar a ser libres, y la Biblia nos enseña cómo ser libres, usando el dinero para la gloria de Dios. Y uno de los errores que nosotros podemos encontrar, esto va a poder ser sorpresivo para ustedes, pero esto existe, ha existido siempre en la iglesia y puede existir, sigue existiendo ahora, es la idea de negar el dinero, la negación del dinero, el negacionismo, podríamos decir, del dinero. Una declaración sencilla es que la realidad es que el dinero es neutral en sí mismo. El dinero no es malo. El dinero no necesariamente se lo puede llamar bueno. Aunque yo me inclinaría personalmente, a afirmar que el dinero no es malo, el dinero sí es bueno. No porque tenga moralidad en sí mismo, pero porque es creación de Dios y todo lo que Dios hizo es bueno. La declaración de Génesis es parte de su creación.
Y Él tiene la intención de que lo utilicemos. Así que no podemos decir el dinero es malo. En el menor de los casos, alguien podría decir el dinero es amoral, el dinero es neutral. Y recordamos la parábola del mayordomo astuto. ¿Se acuerdan? Nosotros estudiamos esto en Lucas, los que se acuerden, las 3 personas que se acuerden que estudiamos eso hace varios meses, porque ya fue hace mucho tiempo. Pero la sorprendente declaración de Jesús, después de que este mayordomo había usado la riqueza de su amo de una manera injusta, de una manera tramposa, solo para asegurarse un trabajo futuro, para no quedarse en la calle. A esto nosotros diríamos, claro que nunca hay que hacer esto. Jesús no alaba al mayordomo por hacer trampa. En el capítulo 16 de Lucas, en la parábola del mayordomo infiel o el mayordomo astuto, yo prefiero llamarle, era un hombre malo. Pero la declaración de Jesús fue que en el versículo 9, Él dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué nos dice Jesús? Usen el dinero. Usen el dinero. Y Jesús le llama al dinero riquezas injustas. ¿Por qué le llama al dinero riquezas injustas? Bueno, especialmente a la luz de esta historia, cómo había sido utilizado el dinero de una manera tramposa, es difícil no ver al dinero sin una mancha de pecado. El dinero incluso que llega a nosotros, tú no sabes, y es muy probable que mucho del dinero que nosotros tenemos haya venido de la mano de narcotraficantes en nuestro país, o de ladrones en nuestro país, o de políticos corruptos en nuestro país. No sabes que el dinero que ha llegado a tu mano ha sido usado en inmoralidad. Por eso Jesús le llama dinero sucio, riquezas injustas. Pero la declaración que sorprende es úsenlo, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. La idea de invertir el dinero terrenal es todo lo que quiere decir Jesús cuando usa la palabra riquezas injustas. El dinero terrenal, que es muy usado para pecados, cometer pecados, úsenlo ustedes para ganar una herencia en los cielos, para que os reciban en moradas eternas. Ahora no podría espiritualizar esto de moradas eternas y decir simplemente Jesús usa una metáfora de casas como acaba de usar en la historia, hizo el hombre astuto, el mayordomo injusto, esto es lo que hizo y así nosotros vamos a recibir algo bueno en el cielo y probablemente no tiene que ser todo espiritualizado. Jesús está hablando literalmente de casas en los cielos y de que la belleza y hermosura de nuestros hogares en el cielo, porque Jesús dijo literalmente a sus discípulos, me voy para hacer habitaciones celestiales a ustedes. Voy a construir habitaciones celestiales. Y la hermosura, la grandeza, la pequeñez de estas casas celestiales que nos esperan a los que hemos nacido de nuevo y creemos en Cristo depende de cómo usemos nuestro dinero terrenal aquí abajo en la tierra. Así que Jesús alienta a usar el dinero. No es algo malo. Y tampoco debemos pensar que el dinero, este sería otro error, el dinero debe determinar la voluntad humana nuestra, o el dinero o la falta de dinero debe determinar la voluntad divina. Debe ser todo a la inversa. Supongan ustedes que mañana el Señor les hace claro su voluntad. Ustedes entienden que la voluntad de Él es que ustedes salgan de misiones a algún país extranjero o que apoyen financieramente a algún misionero, algún ministro del Evangelio. Y cuando ustedes analizan los gastos del mes y los ingresos del mes, llegan a la conclusión, bueno, obviamente no tengo dinero para eso porque no tengo de dónde sacar. Así que no hay dinero para ir a las misiones, ni dinero para apoyar financieramente a la obra de las misiones. Pero ven, eso es un error. El que piensa de esa manera ha dejado que el dinero determine su voluntad. Y que el dinero determine la voluntad divina, porque no hay dinero, entonces seguramente Dios no quiere que esto suceda. Pero si Dios ha declarado llamarte a las misiones,
o apoyar a las misiones financieramente y ha hecho claro que esa es su voluntad, entonces el problema no es que hay falta de dinero. El problema es que hay falta de fe, hay falta de confianza, hay falta de dependencia de Dios, hay falta de oración, hay falta de ver oportunidades para recibir este dinero y utilizarlo para lo que Dios me ha comunicado que debo utilizarlo. Si Dios determina que su voluntad es ir a las misiones o apoyar a alguien, no debemos decir no hay dinero, sino ¿dónde encuentro el dinero para hacerlo? Porque Dios ya lo ha determinado qué es lo que debo hacer. Y de esa manera el dinero no nos controla a nosotros o la falta de dinero, sino Dios determina lo que vamos a hacer. Pero el problema de ver al dinero de una forma negativa es mucho más pragmático y está mucho más esparcido en nuestra sociedad de lo que podríamos pensar. Privarse uno mismo de todas las cosas, excepto de lo esencial, como ha sido la práctica de los ascetas, por ejemplo, a lo largo de la historia en el cristianismo, es una idea antibíblica. A veces la idea detrás de esta perspectiva es pensar que todo lo material es malo y solo lo espiritual es bueno, por tanto el dinero es material, entonces es malo, o es secundario, o no es tan bueno, o cada vez que recibo algo de dinero lo recibo con nervios porque es algo terrenal y Dios seguramente no se agrada de las cosas terrenales como sí de las espirituales. Francisco de Asís, un monje en Edad Media en la Iglesia Católica, fue conocido por hacer un voto de pobreza. Y él abandonó todo su dinero y se hizo de discípulos que hicieron lo mismo. Ellos incluso tenían una ley que se habían establecido y rehusaron incluso tocar dinero. Para ellos tocar incluso el dinero era un pecado. Al final lo que estaban haciendo era glorificar la pobreza. Y eso no es una idea bíblica. El Antiguo Testamento enseñaba a regocijarse en lo material, en las posesiones que Dios proveía. Tenemos en el Antiguo Testamento la fiesta de los tabernáculos. Cuando la cosecha llegaba, el tiempo de la cosecha, Dios instituyó esta fiesta y dice en Deuteronomio 16:15, dice 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. La orden de Dios para los israelitas en el Antiguo Testamento era a celebrar la riqueza que Dios les había dado. Hemos hablado siempre de la fiesta de los tabernáculos, pero ¿sabían que esta fiesta consistía en disfrutar, celebrar, reír, porque Dios había provisto dinero? Un evangélico muy santo diría, no, yo no haría nunca eso. Claro que no. Se supone que debo ser más espiritual. Bueno, yo creo que a Dios no le podemos ganar en espiritualidad. Y Él determinó en el Antiguo Testamento que la riqueza que Él proveía debía ser celebrada. Y esta es la fiesta de los tabernáculos. Y en el proceso había mucha alegría y había diversión entre los judíos. Y podemos pensar en algunos pasajes. Voy a leer algunos pasajes, no ahorita, un poquito más adelante, pero voy a tratar de terminar a tiempo para entender esto, pero ¿acaso esta realidad no comunica lo opuesto a lo que escuchamos sobre el dinero, o a veces a lo que solemos pensar? De que el dinero es malo en sí mismo. Pablo hizo esta advertencia a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1 al 5, él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, falsos maestros que niegan
el bien material que Dios provee, incluso el dinero, el matrimonio, la comida. ¿Y qué responde Pablo en el versículo 4? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno. Implícitamente Pablo está hablando sobre el dinero. La madre Teresa de Calcuta también hizo un voto de pobreza, muy conocida. Y se conoce una historia acerca de ella que estaba en una instalación donde habían cuartos y albergaban a niños y habían allí monjas que le ayudaban a Teresa de Calcuta y un día habían provisto una donación y la donación era agua caliente y alfombras para el frío, como una ayuda para el frío. Y la decisión de la Madre Teresa de Calcuta fue a rechazar este donativo, porque era algo terrenal, porque era un lujo, decía ella. Y lo mejor era privarnos de estos lujos o de estas provisiones. Y nosotros podemos pensar en este ejemplo, ¿es correcto lo que ella está haciendo? Es una perspectiva bíblica la idea de rechazar estos donativos como agua caliente y alfombras para calentar a las personas que son atendidas dentro de este edificio. ¿Acaso eso es algo malo? La Biblia me dice que eso es parte de la provisión de Dios, de las riquezas que Dios nos da, de los avances tecnológicos que Dios ha permitido en esta tierra para que sirvan para nuestra comodidad, para nuestro bien terrenal. Esto no es malo. Digo, si al final uno va a determinar que uno es malo y otras cosas no, entonces la misma Madre Teresa de Calcuta viajaba en avión y en carro. Entonces, ¿por qué considerar que los aviones sí pueden ser usados, pero el agua caliente no? Y ya debo terminar, los hermanos ahí me van a distraer. ¿Cuánto falta? Todavía falta, ¿no? No sé si iba a decir teléfono, porque vemos la hora en nuestros teléfonos ahora, pero ese teléfono grande circular que está allá atrás en la pared está diciendo la hora, pero no tengo la hora aquí. No sé qué horas son o cuánto me falta para terminar. Ok, no me apuren, hermanos, porque me van a distraer allí. Lo siento. No los puedo dejar de escuchar y ver. Bueno, ¿sabían que los Amish viven en grupos separados y se privan de usar la electricidad? Porque consideran que esto es un lujo y se supone que son más espirituales cuando no usan electricidad. Pero de nuevo, esto es algo arbitrario, porque si usan aceites para encender lámparas, pero ¿acaso el aceite tampoco debe ser considerado como un lujo? ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? La perspectiva de los reformadores y los puritanos fue diferente. Algunos piensan que los puritanos eran ascetas. Los puritanos no eran ascetas. William Ames y otros puritanos importantes hablan de la importancia del dinero, el correcto uso y administración del dinero. No eran ascetas. Así que la pobreza no es una virtud. Ser pobre en sí mismo no es algo bueno, pero tampoco necesariamente es algo malo. Y lo mismo podemos decir de la riqueza. La riqueza no es algo bueno en sí mismo, pero tampoco es algo malo en sí mismo. La perspectiva de Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 2:7, dice, ella Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios enriquece y Dios empobrece. Jesús acusó a los fariseos de austeros y ascetas por ayunar y hacer todo tipo de actividades con una motivación impura. Así que negar el dinero, negar la importancia del dinero, negar que el dinero es creación de Dios que debe ser utilizado para su gloria, si nosotros nos volvemos especie de tipos de ascetas, al menos en nuestra filosofía o cómo pensamos, no necesariamente en lo que hacemos, eso puede volvernos fácilmente críticos con los que sí tienen dinero. Y claro, si yo tengo esta filosofía asceta, cuando veo a mi hermano que se da algún lujo, que va a algún lugar
a comer, a cenar, que es caro, ¿cuál va a ser la tentación? A pensar, uy, el hermano está haciendo algo que no debería hacer. ¿Cómo va a ir a eso de lujo? ¿Acaso no pudo haber dado a los pobres ese dinero en lugar de comer una comida cara? ¿Se dan cuenta? Eso es juzgar equivocadamente. Porque tengo una mente de asceta. No es lo que la Biblia nos indica. Ver a los ricos como menos espirituales porque son ricos y porque tienen muchas más cosas que nosotros no tenemos. Eso no es la mente de Cristo, no es la mente de la Biblia. ¿Y qué pasa si al final todos piensan como nosotros? Si todos nos volvemos ascetas, al final no hay nadie que vaya a poder suplir las necesidades. Eso sería un problema. Jesús no hizo un voto de pobreza. Algunos usan el ejemplo de Jesús. Jesús vivía en pobreza. Él dijo, no tengo dónde dormir, de sentar mi cabeza. No tuvo una propiedad. Y es cierto, porque no quiso. Y no fue su intención. Él iba a partir de este mundo. Él no iba a dejar una descendencia física. No iba a tener hijos. Él sabía todo esto. Pero lejos de la idea de que Jesús fue pobre, Jesús no fue pobre. Tampoco Jesús fue rico. Pero Jesús recibió el dinero con agrado. Lucas 8 nos dice el versículo 1 que había mujeres que donaban dinero a Jesús. Habían personas que venían a Jesús y donaban su dinero para mantenerlo. Y Jesús recibió este dinero. Lucas 8 es claro. Y saben, eso mismo enseñó a sus discípulos cuando los llamó a tiempo completo. Ahora todos ellos, no solo Jesús, sino los 12 discípulos, vivían a tiempo completo de predicar la palabra de Dios en el ministerio y dependían completamente de la ofrenda de las personas, los discípulos que sí tenían trabajo, sí dinero y les apoyaban con algo de sus ingresos. Jesús fue llamado un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, que estaba en la fiesta con personas. Así que Jesús participó de la riqueza que había en la cultura de su tiempo. No se volvió un asceta o un ermitaño viviendo en la cúspide de una montaña para alejarse de todo lo terrenal. Muy diferente a esto. Y creo probablemente que a veces incluso interpretamos mal un versículo en 1 Timoteo 6:10. Pablo dice esto importante: no negar lo que él dice, pero sí negar lo que malinterpretamos a veces del versículo 10. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y creo que la tendencia a nosotros de interpretar este versículo es porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso no es lo que dice el texto. El texto, correctamente interpretado, diría, porque una raíz de todas las que hay, una de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo tampoco está diciendo porque una raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero una raíz de todos los males. Así que muy lejos de esta idea de que el dinero es malo, que no debemos usarlo, no debemos recibirlo, es incorrecto. Pero esto nos puede llevar a otro error, que es el error del materialismo, que es mucho más común. El materialismo. Y debemos reconocer, todos podemos sufrir la tentación a ser materialistas en esta vida terrenal. Calvino dijo, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Lo que revela un reportaje de Fortune, hecho en 1980 en Estados Unidos, entrevistaron a jóvenes en 1980 para entender cuál era su perspectiva sobre la vida, la familia, el dinero, el trabajo. Y encontraron que en 1955, a la mitad del siglo XX, la gran mayoría de los jóvenes de unos 25 años pensaban que lo más importante era ser responsables
para con sus familias, teniendo hijos, multiplicándose y esforzándose para garantizar que la siguiente generación tuviese lo necesario. Ostentaban a la religión o al cristianismo como algo importante en sus vidas, a la iglesia como algo importante en sus vidas. Esta misma experimento fue hecho unos 25 años después, en 1980. Y encontraron, reporta esta revista, que solo 25 años después, la misma pregunta a los jóvenes, su respuesta fue muy diferente. Muy diferente. Y la gran mayoría respondió diciendo cosas como: no tengo tiempo para criar hijos. No tengo dinero para criar hijos. Los hijos para mí son algo secundario. Primero debo terminar mi carrera y primero debo comprarme una propiedad y un carro. Entonces podré comenzar a pensar en un hijo. A estas mismas personas se les preguntó acerca de la religión y muchos de ellos confesaron ser agnósticos, o ateos, o simplemente profesar una religión sin vivirla. Esto solo fue 25 años después. Ahora vivimos en el 2023, estamos a más de 40 años desde que los jóvenes en Estados Unidos dieron esta triste respuesta sobre el dinero. Ustedes pueden imaginar el estado de la situación en nuestra sociedad en general. Eso es materialismo. Eso es materialismo. ¿Qué puede hacer el materialismo? ¿Qué tan peligroso es el materialismo? Bueno, déjenme darles un resumen, sin ir a ninguno de estos pasajes. Ustedes los pueden anotar si quieren. La codicia de Acán en Josué 7 provocó la muerte de él, de toda su familia y de docenas de israelitas en el campo de Israel, y que perdieran una batalla porque Acán codició algo, fue materialista. ¿Qué tan peligroso es el materialismo? Balaam decidió maldecir al pueblo santo escogido de Israel en Números 22 solo por dinero que el rey Balac prometió darle. Dalila traicionó a Sansón por 1000 siclos de plata en Jueces 16. La codicia, el materialismo de Salomón destruyó el reino de Israel, del que todavía no se ha recuperado hasta el día de hoy, dividiéndolo en dos. Giezi, el siervo de Elías, mintió a Naamán y mintió a Elías por dinero. Y como consecuencia, Dios lo castigó con lepra a él y a todos sus descendientes. Segunda de Reyes 5. Y la cúspide de los ejemplos del materialismo, en un materialismo cósmico que hizo que asesinen al Dios hecho hombre, Judas Iscariote, el hombre que amaba el dinero, el hombre que se había infiltrado entre los 12, el pastor evangélico, que adoraba a Jesús, que enseñaba, que predicaba, probablemente incluso hacía milagros de sanación. Judas Iscariote siempre fue un amante del dinero. Y por ese materialismo entregó a Jesús a la muerte, traicionándolo. Y en Hechos, Ananías y Zafira, por el materialismo, al no dar toda la ofrenda que habían prometido dar, Dios los mató frente a todos en la iglesia. Este es el problema del materialismo. ¿Qué tan peligroso es? Creo que esto resume qué tan peligroso es. Jesús enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Ser materialista es ser torpe. Ser materialista es ser torpe. Y la Biblia usa esta palabra, usa la palabra necedad en el libro de los Proverbios. El que es un materialista, podríamos decir incluso, es un mentecato. Es un bobalicón. Porque ser materialista es confiar en el dinero, no confiar en Dios, pero cuando la Biblia habla del dinero, también lo habla desde una perspectiva muy, muy temporal. Por lo tanto, nos vuelve torpes confiar en dinero y no en Dios, en
En Eclesiastés 5:15 dice Salomón, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuando uno de los hombres más ricos de la historia, allí en Norteamérica, murió, David Rockefeller. Él murió y le preguntaron a su contadora personal qué se había llevado Rockefeller a la muerte. Ella dijo absolutamente nada. ¿Qué dejó aquí en la tierra? Absolutamente todo. Todo lo que tenía lo dejó y se llevó nada al otro mundo. Dios odia el materialismo de tal manera que va a odiarlo, como hemos estudiado en Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando destruya lo que se llama la gran ramera, la ciudad de Babilonia, que era la cuna del materialismo que atraía el pecado y los mercaderes de otras naciones. Y relata Juan allí que el mundo va a lamentar su destrucción. La prosperidad de esta ciudad es destruida. El materialismo va a ser destruido por el Señor. Yo no quiero vivir en la ciudad de Babilonia cuando eso suceda. Y en ese mismo pasaje, qué irónico, que mientras los jeques y hombres del mundo que hacen sus negocios en esta ciudad lamentan la destrucción de Babilonia, es claro Juan que también dice al mismo tiempo que nosotros, el pueblo de Dios, nos gozaremos por la destrucción de esta gran ciudad. ¿No es irónico que hoy nos lamentemos por lo mismo que se lamentará el mundo incrédulo en el tiempo del fin? Esta es una ironía. El materialismo, debemos entender, entonces es autodestructivo. Es como las cisternas rotas de Jeremías. ¿Se acuerdan cuando se profetiza esto? Dios habla a Jeremías en Jeremías 2 y habla al pueblo de Israel. Mi pueblo se hizo cisternas rotas. Y no vinieron a mí, que tengo la fuente de las aguas. Esto ilustra bien lo que es el materialismo. Es la idea de alguien proveyéndonos una fuente inacabable de agua cristalina y perfecta y purificada, sin fin. Y sin embargo, nosotros decidimos darnos la vuelta para hacer nuestras propias cisternas rotas. Y encontramos que es insuficiente y comenzamos a cavar en la arena para encontrar el agua que se ha derramado de nuestras cisternas rotas. Y nos encontramos tragando la arena que cavamos para encontrar el agua de manera muy miserable. Cuando al otro lado tenemos una fuente de agua cristalina y perfecta. ¿Saben? Eso es el materialismo. Eso es amar el dinero. El materialismo tiene su propia forma de engañarnos. Crea una forma de espejismo. En Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron. Noten la progresión aquí. En sus pastos se saciaron. ¿Quién les dio el pasto? Dios. Dios les dio el pasto. Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. De tener lo que Dios provee, que es la riqueza, que no es mala, el dinero, que no es malo, el problema es que nos saciamos y nos volvemos orgullosos. Y dice, y por esta causa se olvidaron de mí. La bendición material es una bendición. Y es una bendición, creemos eso. Pero hay veces cuando la bendición material que viene de la mano de Dios no es en realidad una bendición, sino una maldición. Hace un tiempo supe de un hermano que quiso irse hace unos meses a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Cumplir el sueño americano. No es que se estaba muriendo de hambre aquí para justificar la salida a otro país. Tenía su trabajo honrado y entró, como dicen en México, mojado. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Entró sin papeles por medio de la frontera. Y habiendo entrado, se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal, porque había sido deshonesto, siguiendo el materialismo.
lo que puede hacer el materialismo. Puede hacerte viajar miles de cientos de kilómetros yendo a un lugar que Dios no quiere que vayas. Qué pérdida de tiempo, de energía, de recursos y de bendiciones eternas. Pero ¿saben qué? Esta misma persona que llegó a Estados Unidos y se lamentaba de haber desobedecido y hecho mal y no tener una iglesia donde acudir tampoco que sea sana, comenzó a trabajar. Y comenzó a recibir un sueldo. Y los sueldos de Norteamérica son mucho mejores que los nuestros. Y comenzó a apetecer esto. Y como dice Oseas 13:6, comenzó a saciarse en sus pastos. Y eso logró ensoberbecer su corazón. Pero seguía recibiendo estos buenos salarios. Y puede comenzar a adquirir más y más cosas y posesiones poco a poco. ¿Saben cómo se llama eso? No es una bendición de Dios, eso es una maldición de Dios. Entender que a veces la riqueza Dios la da porque tiene la intención de darnos una maldición, porque hemos decidido olvidarlo. Y es como que Dios nos dice, bien, esto es lo que han querido, en lugar de quererme a mí, les voy a dar más de lo que quieren, más dinero y más dinero, porque esto es lo que su corazón idolatra. Y esto lo tenemos incluso ilustrado en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se quejó ante Dios de que no había comida en el desierto, ¿se acuerdan? Estaban cansados del pan que Dios les daba milagrosamente del cielo cada día, en Números 11, y se quejaron contra Dios. Y Dios, ¿qué les dice? No les voy a dar más de comer por ser materialistas. Todo lo contrario, Dios les dice, por ser materialistas y quejarse contra mí y querer más, les voy a dar más. Y envió una gran ola de codornices y se saciaron hasta no poder comer más. El materialismo nos puede hacer pensar que esto es la bendición de Dios y que estamos bien, cuando en realidad no es así. John Wesley notó que en los días antiguos de la denominación metodista la gente era pobre. Y él dice, pero observé a muchos metodistas que se han vuelto 20, 30 o 100% más ricos de lo que eran antes. Y con este incremento en riqueza ha decrecido la piedad. Y veía que mientras más dinero tenían los cristianos metodistas, menos amaban al Señor. Este puede ser el problema del materialismo. No tiene que ser así. Dios recibió a pobres y a ricos. Cristo Jesús recibió a pobres y a ricos. Fue crucificado en medio de dos hombres miserablemente pobres. Pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Abraham fue rico, Job fue rico. Cuando estuve mi tiempo allá en California, en Estados Unidos, ustedes saben que la economía es mucho más elevada allá que acá, porque allá hay capitalismo todavía, aquí hay socialismo, entonces hay más pobreza aquí. Pero en los años que estuve allí pude conocer algunas familias con mucho dinero. Y esas familias han sido de las familias más piadosas que conocí estando allá. El dinero no significa que uno es menos o más piadoso. Es irrelevante en realidad. El problema es el corazón. El problema es la actitud hacia el dinero y lo que decidimos hacer con el dinero. No he podido desarrollar más este tema porque deberíamos ir al Antiguo Testamento y especialmente al Nuevo Testamento y ver lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 8 y 9 sobre cómo usar nuestro dinero. Y déjenme terminar con esto. Con esto termino. Por la promesa de que con esto voy a terminar, voy a guardar mis notas porque ya no tengo más. Se me acabaron. Y en verdad que voy a terminar con esto, pero algunos piensan que hoy en la iglesia debemos seguir dando diezmos. Ustedes saben que esta es una práctica que comenzó en el Antiguo Testamento. Diezmar. Los israelitas debían diezmar incluso 3 veces. Y aparte de eso debían dar ofrendas voluntarias. Eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y es importante reconocer que en efecto en el Nuevo Testamento no hay un mandato de que en la iglesia se deba diezmar, es decir, dar el 10% de todos tus ingresos.
sea que tus ingresos los recibas a la semana o cada mes o cada 15 días, traer el 10%. Muchos fuimos criados en iglesias donde se acostumbraba a diezmar. Y me vi a mí mismo en la necesidad de aclarar esto hace muchos años en otra iglesia donde yo estaba, hablar en contra de la práctica del diezmo porque no es una enseñanza al menos del Nuevo Testamento, sí del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden juzgar, yo no soy nada cerca a un experto en el uso del dinero, así que no se acerquen a mí a preguntarme cómo invertir, van a perder su tiempo porque no voy a saber qué responder. Para que tengan una idea de cuánto conozco de inversiones y todo eso, el Señor me salvó a los 21 años y me llamó al ministerio de tiempo completo a los 21 años. Así que pueden imaginar cuánta experiencia tengo en negocios y en inversiones. Absolutamente nada. Pero podemos todos ir a la Biblia y podemos usar el sentido común. Y este tema del diezmo es importante, me parece a mí, porque es cierto que no queremos ser legalistas en traer el 10%, el 10%, el 10%. Puede volverse algo legalista, pero al final venir a la iglesia puede ser algo legalista también. Orar puede ser algo legalista también. Cantar puede volverse algo religioso y nada más. No solo la práctica del diezmo. Y un problema que me di cuenta después de hacer una especie de debate en la iglesia donde estaba hace algunos años sobre no practicar el diezmo en el Nuevo Testamento, me di cuenta que los creyentes, al entender de que no tenían la obligación de dar un 10% de todos sus ingresos, porque no lo enseña el Nuevo Testamento, se volvieron más livianos. Bueno, no tengo que dar el 10%, entonces puedo traer algo menos que el 10%. Y creo que hemos encontrado la justificación perfecta para nuestro materialismo secreto y agazapado, que el Nuevo Testamento nos enseña a dar el diezmo. ¿Verdad que puede ser así en muchos de los casos? Y es muy interesante reconocer que cuando uno vive de esa manera, uno vive como Davasir, siendo un hombre con alma de esclavo, una mujer con alma de esclavo. Podemos hablar de todas las promesas que hace la Biblia en el Nuevo Testamento sobre invertir en el reino de los cielos y amasar fortunas y riquezas en el cielo. Algunos piensan en verdad que en el cielo no va a haber riquezas y dinero. Es porque no han leído bien su Biblia. Pero Dios promete eso en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántas riquezas tendremos en el cielo? ¿Y cuánta autoridad tendremos en el cielo? Mucho va a depender de cómo usamos el dinero aquí en la tierra. Y cuando vamos a 2 Corintios 8 y 9, encontramos los principios del Nuevo Testamento sobre cómo dar. Y eso nos va a aclarar el panorama sobre las ofrendas en la iglesia. Y Pablo nos va a decir, no de manera literal, pero por medio de principios, que las ofrendas no son diezmos. En efecto, no es el 10% de tus ingresos. Pero Pablo también nos va a decir en ese pasaje que las ofrendas no son las limosnas que se daban en la iglesia católica. Oh, no. Debe ser muy diferente a eso. De hecho, me acuerdo que una vez conversé con Henry y hablamos brevemente sobre el tema del diezmo. Lo volví a leer de otro autor esta semana, de 2, 3 autores diferentes. Me parece muy sabio. El consejo de todos ellos es el mismo. No sé si leyeron el mismo libro o llegaron a la misma conclusión cada uno por sí mismo, pero decían, es verdad, el Nuevo Testamento no enseña a dar el 10%, pero no debe ser menos del 10%. El 10% debe ser un punto de partida. Debe ser un punto de partida para ir hacia algo mayor. Eso va a depender de la voluntad de uno. Eso va a depender de lo que uno tiene, no de lo que uno no tiene. Eso va a depender de mi nivel de generosidad y de alegría para dar, de mi nivel de sacrificio para participar de la obra del Señor y del avance del reino. Y para esto se requiere que nuestra alma esté tan devota a Dios, que entendamos que, como le dijeron a Wesley, mientras estaba en su caballo en uno de sus viajes, un criado lo fue a ver y le dijo, Señor Wesley, toda tu casa se acaba de quemar, toda tu casa, hecha cenizas. Y él respondió, ¿por qué me debo preocupar? Esa no es mi casa, esa es la casa del Señor, esa no es mi casa. Y cuando entendamos este principio, después de una devoción ardua en nuestro interior con el Señor, van a poder ser libres.
No van a ser esclavos del materialismo. No serán esclavos del dinero. Y si hacen riquezas, lo harán riquezas y más riquezas para la gloria de Dios. Trabajando, siendo generosos, ayudando a los demás, invirtiendo de manera sabia, pero todo para la gloria de Dios, para el avance del reino de los cielos. Uno de nosotros podría decir al final de nuestra vida espiritual, me hice pobre para que otros se hagan más ricos. Jesús lo hizo y Pablo también dijo algo muy similar. Se hizo pobre para que otros fuesen más ricos. Pablo seguramente tendrá una de las mayores casas estructuradas y arquitectónicas allá en los cielos, no porque fue apóstol, sino por cómo usó su dinero aquí abajo en la tierra. Y gloria a Dios por eso, porque Dios es más honrado. Padre, te damos gracias por permitirnos repasar brevemente lo que tu palabra dice sobre el dinero. Señor, nos quedamos cortos y mi incapacidad es suficiente para seguir explorando este tema, para ahondarlo y profundizarlo más. El tiempo no nos lo permite, Señor, y rogamos que lo que falte o en lo que haya fallado, lo que hay más en la Biblia que no hemos descubierto aún esta mañana, tú en tu providencia, en nuestro propio estudio personal, lo hagas claro mientras nosotros buscamos con devoción, con ahínco, con perseverancia, cómo ser fieles en nuestra administración del dinero. Queremos ser libres, no queremos vivir como esclavos. Y podemos tener la confianza de que al final, si comenzamos a hacer esto ahora, podremos decir y emular el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que otros fuesen enriquecidos. Este es nuestro deseo, Señor, seguir el ejemplo de nuestro Maestro, siendo Dios eterno, se hizo un hombre, y un hombre sin propiedades, un hombre que siendo Dios, el Dios del universo, decidió vivir de ofrendas voluntarias de otras personas con generosidad. ¿Cuánto más nosotros debemos tener esta actitud? Bendícenos, Señor, ayúdanos en nuestras flaquezas y debilidades. Y en este tiempo que meditamos en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, que tú traigas como un bálsamo a nuestra alma y a nuestro corazón el poder de tu palabra, la esperanza que nos das de que siempre hay un mañana y un día diferente para hacer mejor las cosas, para arrepentirnos y crecer, porque tú eres compasivo y nos extiendes la mano, aún en un tema como este, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden los que tienen en sus